Muy buenas noches, jóvenes, con todos ustedes. Entra en la segunda clase pedagógica que vamos a tratar o proseguir con los temas siguientes, donde nos habíamos quedado en la anterior clase. Por lo cual, mi didáctica que siempre ustedes están viendo, por favor, cualquier consulta, duda o alguna no comprendido, ustedes me interrumpen nada más. Yo no voy a molestarme, ustedes me interrumpen en cualquier momento. Y además, jóvenes, no se queden callados, no sé, yo a veces digo, si se están calladitos, no me preguntarán, yo entiendo que me han comprendido, pero cualquier intervención para mí es válida, no, nadie es que se lo sabe todo, hasta yo mismo puedo equivocarme y estamos para nosotros para aprender todos aquí, no solamente y compartir nuestras experiencias mutuas, y eso es lo más importante. ¿Correcto, jóvenes? Y como en la anterior clases, jóvenes, muy recordar también, hacemos de 10 minutos solamente un recuerdo de la anterior clases. ¿Qué hemos tratado en la anterior clases, jóvenes? ¿Quién me puede decir? Lo que les nace de su corazón, jóvenes. Participen más, jóvenes, sin temor alguno. ¿O quiere que pregunte? Sí, a ver. A ver, señorita Naomi. ¿Me escucha? Sí, sí, licenciado, lo escucho. Hemos tocado sobre lo que es el PIA, el PIM. Ya. Y, ¿Qué es el PIN? El PIA. presupuesto institucional de apertura. Muy bien. ¿Y el PIN? Presupuesto institucional modificado. Correcto. ¿Y cómo nace el PIN? El PIN, ¿ah? Uh, Presupuesto Institucional Modificado. ¿A por la base de qué nace? modificación del PIA. Correcto. Ahora, nuestro PIN puede disminuir o aumentar, o los dos ambos. Aumentar. El PIM Los, aumenta. no, sí, puede aumentar y puede disminuir. Los dos Ya. puedes hacer. Ya, Ya, licenciado. jóvenes. Solo pensé que se podía aumentar. No, siempre también disminuye. Disminuye. Y después les voy a explicar por qué, ¿ah? Y es verdad. Ya, a ver, una pregunta. Mm, En la ley 27972, la ley de municipalidades, Ya. cualquiera, por señorita Naomi, el señor joven Ney, o señorita Yesenia, señorita Elisa, cualquiera, ya no va para la señorita Naomi, sino para cualquiera de ustedes cuatro. En la ley 27972, la ley de municipalidades, ¿en cuál nos menciona o dónde nos menciona sobre el Consejo Municipal? ¿Qué es el Consejo Municipal y por quién están conformados? El Consejo Municipal está conformado por los regidores y el alcalde. Correcto. ¿Quién me respondió? Señorita Naomi, ¿no? Sí, sí, licenciado. Pueden serme como ustedes quieran, señorita. Yo no, profesor, profesor Johnny, no tenga ningún inconveniente, jóvenes. A Ay, mí no me va a sumar ni me va a aumentar esa palabrita de ser licenciada, no. Siempre, si uno tiene grados es solamente son grados. Soy solamente un contador nada más. Jóvenes, a ver, señorita, ¿quién quiere participar más? ¿Cuáles son las atribuciones del Consejo Municipal? Para cualquiera, señorita Yesenia, Elizabeth, amigo Ney. Son
Estoy en el artículo 10 y está conformado por 4 atribuciones. Ya. Artículo 10. muy El bien. 1 es proponer proyectos de ordenanzas y... ¿Sí, no? Sí, muy bien. Otro, por ejemplo, el Consejo El 2 Municipal tiene... está formular pedidos. Ya, muy bien. El Consejo Municipal puede vacar o suspender al alcalde. Sí, Ya, muy bien. A los regidores. también. Muy bien. ¿Y los regidores qué funciones tienen? Aparte de fiscalizar. Todos mencionan que siempre el regidor tiene la función de fiscalizar, de supervisar todos los proyectos o actividades que está realizando durante la gestión del titular. También propone proyectos. Muy bien. Eso también. Muchos dicen, fiscalizan, ¿no? También proponen proyectos. Y jóvenes, y en el caso, por ejemplo, de que el amigo Ney se salió, que era pasó. En el caso que el, que el alcalde no se encuentre en la entidad, ¿quién asumiría su cargo? El gerente, En el caso del alcalde. el Menciona también. gerente. Sí, podría ser, pero algo más específico dice la ley. El regidor, el primer regidor. ¿Se acuerdan? Puede asumir si el gerente o también puede asumir jóvenes, pero más menciona en la parte de normativamente el primer regidor. Otros dicen el teniente regidor, el teniente alcalde, otros dicen el regidor, su primer regidor del alcalde. Él puede asumir. ¿Ya? ¿Por qué les pregunto mucho, jóvenes, esto de la ley de municipalidades? Porque eso sí va a ser pan de cada día cuando se encuentren en una organización pública. ¿Quién es de aquí de derecho? Alguien está con derecho, me dijo, la señorita, ya me olvidé. ¿Quién está haciendo derecho? La señorita, Yo, licenciado. ya. Usted, señorita, por ejemplo, puede entrar como procuradora del sector público. ¿Cuál es, procuradora, dónde es quisiera especializarse más, señorita? ¿En el sector público o sector privado? Sector público, más que Muy nada. bien, es importante. Ya, entonces, si entra al sector público, correcto, está el mismo, los propios sector público en el sector municipalidades, a cualquier nivel de gobierno, regional, local o nacional. Por ejemplo, el procuradora, así se le llaman. ¿Cuál es la función de un procurador, jóvenes? Y muchos van a escuchar esa palabra procurador. Su principal función va a ser, jóvenes, ¿en qué? En defender, ¿a quién defendería ver el procurador? Si es procurador del municipio. Es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro abogado. A ¿A la quién defendería? población. Correcto. A la población. ¿A quién? No, No. no. Defendería los intereses del Estado. Eso es su mayor función. Defender los intereses del Estado. Por ejemplo, la municipalidad puede tener 1000 denuncias, como cualquier persona que cometa errores, 1000 denuncias. ¿Y quién va a ir a defender, a sustentar todos esos motivos? El procurador. Es la persona que debe defender, porque va a defender los intereses del Estado. Hay a veces que gana el mismo municipio, a veces pierde, y hay muchos sucesos.
hasta pierde el municipio. Tiene que desembolsar por diversos motivos. Por ejemplo, en caso de desembolsar, no digo que va a coimear, ¿ah? O que va por debajo, no, sino que va a sacar dinero para subsanar dicho percance que ha tenido. Por ejemplo, jóvenes, que está pasando ahorita, han escuchado seguramente la Contraloría han ido a supervisar a las municipalidades. ¿Y qué ha sucedido? Que personas del propio municipio han recibido la canasta. ¿Quién entraría ahí como defensor? El procurador. ¿Y quién están acusando? ¿Quién están que tienen ese error del sector público? Los mismos pobladores. Y sustentan. ¿Y ahora qué tienen que hacer ellos? Como ya supieron, ya los propios funcionarios pueden ser ya vacados, o si no, tienen que devolver. Eso es suceso, jóvenes. Y jóvenes, por Profesor, una ejemplo, yo consulta. quisiera... Sí, amigo Ney. Disculpe, amigo Ney, ¿me está escuchando? ¿Se salió? ¿Te entró? ¿Qué está sucediendo, amigo? ¿O no le está permitiendo el sistema Zoom? Sí, profe, un poco tengo incomodidades con la línea. Está un poco bajo. ¿Es del suyo o de mi persona? Mío creo porque está un poco bajo la línea. Por ese motivo está que se va. Ah, ya. Yo pensaba, porque si me van a decir a mis jóvenes, de mí puede ser, siempre ustedes pueden ver, hay uno de mí que me puede señalar cómo estoy en mi estado de internet, blanquito, amarillo o rojo. Sí, está bien, profe, está Sí, bien. ¿no? Puede Solo ser que yo esté mal. el- Ah, ya eso me asusté. ¿Qué sé? Ya, eso. Y ahora, Profesor, jóvenes, en el caso que nosotros queremos fiscalizar, saber dónde, en qué proyectos, cuánto se está gastando, ¿a quién consultamos? Y les dije con una memotecnia. En el de caso, las municipalidades, ajá, pero queremos en saber el sus portal de proyectos. transferencia, ¿Dónde? en el portal de transferencia Ya, ese es para saber su o recaudación, mediante sacar ticket. No, sacarte ya. Ya, a ver, vamos, por favor. Ya, dime nomás. Uno puede ser transferencia, ¿correcto? Para saber las transferencias cuando está percibiendo dicho municipio. Ahora, sacar ticket es para soporte técnico. Ujú. O sea, cualquier dificultad que tengamos con el sistema del SIAF o cualquier registro en el que nosotros nos hemos equivocado y que nos rechaza y nos devuelven en rojo, después les explica por qué no puede rechazar. Esos jóvenes lo vamos a soporte técnico y le mencionamos nuestro problema. Y ahí nos tienen que resolver. Ese es el sacar ticket. Hay otro que les dije, detalladamente nos va a explicar, nos va a decir. Y El aquí seguimiento de la ejecución presupuestal. Falta ¿dónde? por proyectos. Ajá, los El seguimiento proyectos, de... actividades, las metas. ¿A quién Ese, consultamos? A la... Amigable. Ajá, nunca se olviden, jóvenes. Es igualito como nosotros, ¿no? Como una memotecnia. Es como nosotros. Si queremos saber qué le sucedió a esa persona, o queremos saber cómo se encuentra su estado emocional de esa persona, ¿con quién hablamos? ¿Con nuestro amigo, sí o no? O amiga. Es igualito. ¿A quién consultamos? A la consulta amigable del MEF. O sea, es una memotecnia, joven, para que no se olviden. Ya, jóvenes. Ya. Ahora, ¿en qué ley me menciona que tengo que utilizar obligatoriamente el SIAF? ¿En qué ley? En la ley 28.11.2. 112. Ajá, 112, perdón. Ajá. ¿Cómo se llama esa ley? Cualquiera. Señorita Yesenia. ¿Cómo se llama esa ley 28.112? Ley. Le conocen como también le dijeron en el video también estaba. Como ley Safi dice, le conocen. Pero todo mencionado, ¿cómo se llama esa ley? Ley del marco de la administración financiera.
¿Y en qué artículo menciona que el SIAP es obligatorio? De la administración financiera. Ah, correcto. ¿En qué ley, en qué artículo me menciona que es obligatorio el sistema SIAP? ¿En qué artículo? En el artículo 10. Correcto, en el artículo 10. Es donde me menciona que es obligatorio en el sector público. Artículo 10. De forma obligatoria en todo el sector público. Ya, jóvenes, eso no se olviden. Lean, jóvenes, por favor, la normativa. Buscan también. O si no, ya, para hacerles más fácil el trabajo también, yo lo voy a cargar en el mismo Chamilo para que puedan las normativas que quiero que lean. Y no quiero que se... Licenciado, Sí, de esa parte no sé si se podría hacernos más fácil, subiéndolo al WhatsApp la información que nos quiere brindar. No por sé eso, si lo podrías. en el grupo de Chamilo lo voy a subir. Esas normativas lo voy a subir. No, ¿Ya? el grupo de WhatsApp. Ah, el grupo de WhatsApp, las normativas. Sí, Mm, me parece más fácil. ¿Qué está sucediendo con el grupo de Chamilo? ¿No te han podido ingresar? No, sino que, bueno, en mi caso, tienes Ya. que entrar a la página. O sea, es medio tedioso, ¿no? Pero en cambio, utilizar el Claro, WhatsApp más fácil, más accesible. ya lo voy a subir por ambos, ¿ya? Tanto en el grupo en Chamilo y por WhatsApp. Pero traten de familiarizarse, jóvenes, con Chamilo, ¿ah? Porque ahí voy a subir todo mi material. ¿Por qué les digo, jóvenes? Porque así nos están exigiendo. Ese es ya por nuestro señor director y además hay que ser mm, de forma adecuada, ¿no? A veces, si lo subo, pues van a acostumbrar y también hay que saber utilizar esa plataforma del Chamilo. Y simples, jóvenes, además pueden descargarlo. Ahí está el video todo. Ahí también lo voy a subir los videos del día también. ¿Ya? Ya, jóvenes. Entonces, hoy vamos a proseguir, ¿ya? Con las clases. ¿Pueden visualizar las diapositivas, jóvenes? ¿Lo pueden visualizar, jóvenes, las diapositivas? Sí, Sí, ¿no? profesor. Ya, muy bien. Aquí vamos. Cualquier consulta me menciona nada más, jóvenes, ¿ya? Hoy nos va a tocar, jóvenes, de explicar las fuentes de financiamiento. Una es cosas, jóvenes, fuentes de financiamiento y el otro son rubros. Rubros que son las categorías que se encuentran dentro de la fuente de financiamiento. O sea, los rubros están dentro de la fuente de financiamiento. Están dentro. Ahora, las fuentes de financiamiento en algunos tienen el mismo nombre que el rubro. Ya, jóvenes, eso está quedando claro. Ya. Vamos a empezar con el primer rubro, que es recursos ordinarios. Recursos ordinarios. Y siempre, jóvenes, van a acordarse, sí, cuando ustedes se encuentren en el sector público, en cualquier entidad pública, sea el sector salud, siempre les va a hablar, jóvenes, o les van a mencionar, les va a decir con su compañero de trabajo, no te va a decir, jóvenes, recursos ordinarios. No te va a decir completo el nombre, así para que tú te des cuenta. Te van a hablar, jóvenes, en el rubro 0, te van a decir así. Así, como decirlo, criolmente, a secas. O el rubro 9, el rubro 18, el rubro 7, así te van a hablar. Algunos sí te pueden decir recursos directamente rogados, pero no sé qué sucede, se cansan en hablar todo el nombre. Solamente dicen el número. Pero ya para eso, por eso, estos sí jóvenes, por favor, deben ser el nombre y el número. Es importante. Es importante, jóvenes, los dos saber. Ya, jóvenes, eso aprenderse, por favor. ¿Y cuál es la función, jóvenes? Miren, recursos ordinarios, jóvenes, a nosotros el gobierno nacional nos transfiere a nivel nacional y mensualmente, jóvenes. Tengan en cuenta, el gobierno nacional siempre nos va a transferir a todos los niveles de gobierno. Va a transferir al gobierno regional y al gobierno local. Ya saben, el gobierno local se digrega en dos, en provincial
y en distrital. Ahora, el recursos ordinarios, ¿para qué se utiliza, jóvenes? ¿Qué función? Ese dinero, ¿por qué el gobierno nacional nos transfiere ese dinero? ¿Por qué? Nos transfieren principalmente, jóvenes, ese dinero para los programas sociales. ¿Y qué programas sociales tiene un municipio, por ejemplo? Está el PBL. Así lo van a escuchar, jóvenes, el PBL. ¿Qué es el PBL? O mejor dicho, el PVL. Es el programa Vaso de Leche. El gobierno nacional percibe dinero y por lo cual el gobierno local o distrital, allá, he recibido un cierto monto de 9.000 soles, un ejemplo, y lo vamos a distribuir ¿en qué? En el programa Vaso de Leche. También que podemos hacer, jóvenes, que en los afectados del terrorismo, que están, principalmente ellos perciben ¿quiénes? Los que están en la zona BRAE. También pueden ser ¿qué? En los comedores. ¿Han escuchado los comedores? Anteriormente, ¿cuántos estaban los comedores? A veces un sol, 2 soles. Ahora, jóvenes, ¿cuánto el comedor? Pero, he escuchado, creo, de 3 soles, o no sé. Pero para ese es ese rubro que nos transfiere. Ahora, jóvenes, su fuente de financiamiento tiene el mismo nombre. ¿Fuente de financiamiento cuál es? Recursos ordinarios. El rubro, recursos ordinarios. ¿Y cuál es el número? 0. 0. Recursos ordinarios. ¿Ya? Ahora, el recursos directamente recaudados, jóvenes, es la fuente de financiamiento y el mismo rubro también tiene. El mismo nombre. ¿De dónde proviene este dinero, jóvenes? Recursos ordinarios. No, perdón, recursos directamente recaudados. ¿De dónde? A ver, nosotros nos preguntamos. Ya, eso sí, jóvenes, el recurso directamente recaudado ya no proviene del gobierno nacional. No te dice el gobierno nacional, te voy a dar dinero a ti, Profe, municipio, para que tú puedas realizar estas actividades o tus proyectos. Bueno, profe, una Sí, consulta. Profe, esto no viene ¿cómo se llama? Del municipio mismo que recauda. correcto, recauda del propio municipio. Por eso digo, este rubro financiero o esta fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados, no proviene del gobierno nacional. Ya no proviene, o sea, no te dice como el recursos ordinarios. Yo, gobierno nacional, te doy dinero a ti, municipio, para que gestiones para esto. Ahora, este recurso directamente recaudados ya no proviene del gobierno nacional, no proviene, sino ya proviene del propio municipio. ¿Y qué quiere decir este rubro? Son recursos propios del municipio, recursos propios. Por ejemplo, ¿en qué? ¿En qué recauda los municipios? ¿De dónde obtiene dinero? De esta manera, como dice acá, muy jóvenes. Por ejemplo, las rentas de propiedad. Rentas de propiedad. Las tasas, la venta de bienes y también venta de servicios. Ustedes, jóvenes, seguramente han hecho también esto. Por ejemplo, cuando ustedes nacen, o también pueden ser también ya posible más adelante, o no sé quién puede estar ahorita, su acta de matrimonio. Por ejemplo, también algunos municipios tienen su propio cementerio. Por ejemplo, presentarse a una universidad siempre nos piden, ¿y cosa? Nuestra partida de nacimiento, ¿cierto? Muchos de nosotros todos hemos postulado a la universidad, ¿y a dónde hemos ido? A un municipio, ¿cierto? Y pagamos, ¿no? Pagamos por esa partida de nacimiento. Y ese dinero que nosotros estamos entregando, el municipio lo está reconociendo con este rubro o con esta fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados. Otros lo van a reducir la palabra, ¿en qué forma? Le van a decir RDR, RDR, así te van a decir, el RDR te van a decir así. Ah, ya, cuando te dicen así, ya, ese recurso directamente recaudados y ese rubro 9. Por ejemplo, alguien se fallece en los familiares y ya, entonces vamos a comprar nicho, ¿no? Ya, porque dicho municipio tiene su propio cementerio. Por ejemplo, el cementerio de Huancayo. Entonces, uno va a comprar. Por ejemplo, de Sicaya, uno va a pagar. Y ese dinero que está ingresando acá por tu partida de matrimonio, también está ingresando acá. Ahora, esos costos jóvenes que tú vas a pagar, jóvenes, ese dinero, ya como pregunta, jóvenes, para puntos jóvenes también, les habrá dicho la señorita Karen o no, que siempre van a tener sus calificaciones.
A ver. Y esta es para sacarle de forma de deducción, ¿ah? ¿Quién determina el monto que yo tengo que pagar? ¿En qué instructivo se encuentra eso? Que dicho partida o dicho ah, servicio que está brindando, por ejemplo, servicio, por ejemplo, es brindar, ¿no? En la venta, de entregar tu partida de nacimiento, acto de matrimonio o de compra de nicho, así, es un servicio. ¿Quién, jóvenes, quién determina o en qué instructivo se encuentra eso para decir que ese partida de nacimiento, por ejemplo, cuesta 2 soles o 3 soles, otro cuesta en otro municipio 1 sol o 5 soles? ¿Quién? En la sesión de consejo, Ya, muy bien. Y el instructivo, el documento, ¿cómo se llama? Él se van a acordar de un héroe del Perú, un revolucionario, para que se acuerden nada más. Dicen que con 4 caballos lo quisieran descuartizar, pero esos no pudieron descuartizar, pero El Tupac. correcto. El Tupa. En ese instructivo hay mención, pero como dice su señorita Yesenia, ¿me dijo o la señorita Noemi? Yesenia. Ya, señorita Yesenia. Correcto. Eso es por consejo municipal. Lo va a determinar ese Tupa. ¿Y en qué dónde? Ya, consejo municipal. ¿Pero dónde se encuentra ese instructivo? A veces dicen, no, pero ¿por qué es muy caro? ¿Por qué? yo digo, Y entonces por eso se van a su instructivo. ¿A dónde? Al Tupac. ¿Ya? Ahí se encuentra, jóvenes. Jóvenes, va a votar ahorita el Zoom. En 10 minutos menciona. Por favor, vuelvan a entrar, ¿ya? Pero prosigamos. Ese es el rubro 9, jóvenes. Por lo cual son recursos propios del municipio. Ahora vamos. Ahora vamos a recursos, operaciones oficiales de crédito. El propio nombre dice crédito, jóvenes. ¿A qué nos viene a la mente a nosotros crédito? préstamo Correcto. Por préstamo. por entidades financieras. Correcto. Por entidades financieras. ¿Quién me mencionó eso? ¿La señorita Yesenia? O Elizabeth. O disculpe cuando me equivoque el nombre. Naomi. Ya, disculpe, señorita, no. Naomi. Ya. Por ese motivo proviene el dinero. Naomi, profesor. Ya, no, Naomi, disculpe. Ya. Entonces, jóvenes, de ese dinero, ¿de dónde proviene, no? Porque cuando una entidad financiera se obtiene un crédito, o sea, un préstamo financiero, como dice acá, de un fondo, fuente interna o externa. Dice, provenientes de operaciones de créditos efectuadas por el Estado o con instituciones, organismos internacionales y gobiernos extranjeros, así como las asignaciones de líneas de crédito, así como la consideran, dice, los fondos provenientes de operaciones realizadas por el Estado en el mercado internacional de capitales. Correcto, nos menciona de forma nacional, ¿sí o no? Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, ha firmado con el Banco Mundial, anteriormente, antes que suceda esta pandemia, el Ministerio de Finanzas con el Banco Mundial y se ha pedido un préstamo. Ellos cómo lo están reconociendo con rubro 19. Y nosotros, por ejemplo, el municipio, cualquier sector, ¿quiere un préstamo? Entonces, ese dinero dónde va a llegar? A rubro 19. Recursos directamente, no, recursos por operaciones oficiales de crédito. ¿Y con qué número se reconoce? El rubro 19. Esta es la fuente de financiamiento, como también es el rubro, jóvenes. ¿Ya? Ahora, acá vamos. Otro. Donaciones y transferencias. Donaciones y transferencias. Su propio nombre también podemos decir. ¿De dónde proviene este dinero? ¿De dónde puede Profesora, provenir? Sí, amigo Ney. eso proviene de una municipalidad cuando no ejecuta, por ejemplo, el presupuesto, puede transferir a su, ¿cómo se llama? A provincia, de un distrito de provincia a una provincia para que pueda transferir el presupuesto público. Claro, muy bien.
Sí, sí es correcto, amigo, ¿no? Eso es un caso. Otro casito también puede ser. Otro caso, jóvenes, por ejemplo, el gobierno nacional también tiene donaciones y transferencias. Algunos, por no sé, algunos de otro país exterior, algunas empresas. Licenciado, no le escuchamos. ¿Me escuchan, jóvenes, ahora? ¿Me escuchan? Licenciado, en el caso de nosotros en derecho manejamos muy diferente. Bueno, es similar, ¿no? Pero esto es de persona a persona. Podría ser las donaciones, ya sea de un bienes o también en dinero. Claro. Es el mismo caso, jóvenes. Que si es verdad. Uno puede percibir cosas, donaciones por bienes o servicios, como es en la parte de derecho, ¿no? Ahora, pero Profesor, también puede ser una donación, por ejemplo, de una empresa al claro, municipio. correcto, de una empresa. También puede Ahí ser. sí, ¿Han escuchado, jóvenes? Último también ha sucedido, ¿ah? ¿Quién es pionero en fabricación de automóviles? ¿Quién es pionero? Yo no estoy muy autorizado, pero creo son los italianos, creo. O si me equivoco, jóvenes, disculpen. Pero, ¿qué sucede, jóvenes? Hay empresas internacionales que donan. ¿Para qué? Por ejemplo, el gobierno nacional, para hacer carreteras. ¿Y por qué nos donarían para dinero? Para que digan, no tienen que para mejorar nuestro estado de carreteras, formas viales. ¿Por qué? ¿Para que no le cobren impuestos? No sé. Ah, puede ser, pero jóvenes, ¿qué va más jóvenes? ¿En qué? Es que ellos no te donan porque quieren donarte, sino que ¿qué quiere esa empresa? Digamos, la empresa A, digamos, empresa de cualquier automóvil, ¿qué dice? No, ya, hay que donar a Perú, ya donan dinero, digamos 100 millones así para carreteras viales, así. Pero ¿por qué objetivo donan, jóvenes? Porque quiere que Perú tenga carreteras, ¿para qué? Para que las personas puedan comprar sus automóviles, sus automóviles. Por ese motivo, jóvenes. A veces nos parece extraño, pero es así, jóvenes. Con ese fin, ellos nos donan dinero. Ya construyen carreteras. Entonces, como nosotros, por ejemplo, vivíamos en una zona ya urbana, miramos carreteras, ¿no? Y a veces la necesidad nos obliga. Entonces, ¿qué hacemos? Compramos un automóvil. Aunque sea nos endeudamos, pero nos tenemos automóviles. Pero con ese objetivo, jóvenes, las empresas internacionales. Como también podemos hacer donaciones de empresas nacionales, a los propios gobiernos nacional, o a los gobiernos locales, distritales, esas donaciones y transferencias. ¿Y dónde entra ese dinero? Al rubro 13. ¿Ya? Vamos a ahora acá. Aquí vamos, jóvenes. Recursos determinados. Esta es la fuente de financiamiento, jóvenes. Recursos determinados. Y dentro de recursos determinados, ¿qué fuentes de financiamiento se encuentran? ¿Qué rubros financieros se encuentran? Las contribuciones a fondos, que se le conoce con el número 4. Otro rubro, fondo de compensación municipal, el rubro 7. Y el otro es el impuestos municipales y el rubro 18, que es canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. Entonces, estos 5 rubros están dentro de recursos determinados. ¿Ya, jóvenes? Esta es la fuente de financiamiento, recursos determinados. Y dentro de ese recurso determinados, ¿qué está? Contribuciones a fondos, con número 4. Fondo de compensación municipal, con número 7. El impuesto municipal, con el número 8. Y el 18, canon sobre canon. ¿Ya? Dentro de aquí. Estos son los rubros. ¿Me escuchan? Claro, ¿no, jóvenes?
Me escriben por el chat, o si no me dan con la manito todos like, ahí sí me voy a dar cuenta. Ya, muy bien. Entonces, jóvenes, y vámonos acá. Al recurso de terminos ya sabemos que está contribuciones a fondos. Estas contribuciones a fondos. Entonces, ¿de dónde proviene este dinero, jóvenes? ¿Proviene de fondos? Principalmente proviene de los saldos de balance, que es común, jóvenes, los saldos de balance. ¿Y de dónde se obtienen, jóvenes, los saldos de balance? Como dice acá, de años anteriores, de años fiscales. O sea, ¿a qué quiero decir, jóvenes? Y muy fácil para que se puedan dar cuenta. ¿Qué sucede, jóvenes? El año pasado, digamos, el año 2019, ese municipio ha tenido ingresos, como también ha tenido egresos, ingresos y gastos. Ahora, al final del periodo, jóvenes, a veces no terminan el dinero, no tienen, como esa palabra dicen, no tienen capacidad de gastos. Muchos critican eso. No hay capacidad de gastos de tal municipio, dice. Entonces, ¿qué sucede, jóvenes? Como ese municipio ha tenido como si, digamos que todo el año ha percibido, todo el año, 2019, ha percibido digamos, vamos con pequeños números, con 1.000.000 de soles. Digamos un ejemplo de rubro 7. De fondo, 1.000.000 de soles ha tenido su transferencia todo el año. Ahora, pero en sus gastos, en su ejecución, ha tenido, digamos, digamos ya 700.000 soles. ¿Cuántos metería sobrando, jóvenes? 1.000.000 menos los 700.000 soles, ¿cuánto habría? Habría 300.000 soles. ¿Cierto, jóvenes? Entonces, ese saldo que me queda, ya, entonces lo reconocemos como ¿qué? Como saldo balance. O sea, quiere decir que ese 300.000 que ha quedado del año 2019, le entraría ese dinero para el año 2020. Eso se termina por todas las fuentes de financiamiento, por todos los rubros también. Se hace ese procedimiento. Tú sumas todos tus ingresos y restas todos tus egresos. Y determinas tu saldo y le mencionas y presentas al Consejo Municipal, de eso también se expone, explicar después ya cómo. Y estos son tus saldos de balance. O sea, son dineros del año anterior que se va a seguir para el año 2020. Pero, jóvenes, eso sí, hay un rubro y una fuente de financiamiento que no, más que tú ya has tenido, por ejemplo, en este rubro, digamos, igualito, 1.000.000, y tú hayas gastado, digamos, 700.000 soles, deberías verte 300.000 soles. Pero ¿qué sucede? Ese dinero se revierte, así se le conoce, se revierte. ¿Qué quiero decir, jóvenes? Ese dinero regresa a su destino. Regresa a su destino. Más que te haya sobrado dinero del año pasado, ya no lo vas a utilizar para el posterior año. ¿Alguien me puede decir qué fuente de financiamiento es? Amigo Nate, tú que has estado en el sector público de tesorería, justo los tesoreros saben eso. ¿Alguna idea de eso? Amigo Nate. ¿O alguien que ha estado en el sector público o han hecho sus prácticas? La señorita Naomi. ¿Alguien, jóvenes? Y lo exonero del examen parcial. ¿Quién me dice? Aunque sea la champa, como se dice. Lo exonero del examen, parcial. Disculpe, licenciado, ¿qué ha preguntado? A ver, le pregunto. ¿Me van a decir cuando me han escuchado? ¿Me han escuchado todos o...? Sí. No, que está un poco. Ya, me van a decir jóvenes. Mira, hay una fuente de financiamiento, como les mencionaba, joven, nuevamente. ¿Cómo determino mis saldos balance, jóvenes? Como dice muy bien, dice acá. Ese dinero se determina de tus ingresos sumado menos tus egresos, tus gastos, pero de todo el año. Y tú lo restas y lo vas a restar por fuente de financiamiento. Porque yo lo resto allá, en Fondo de Compensación Municipal, he tenido 1.000.000 de ingresos a nivel todo el año. Y he gastado durante todo el año 700.000 soles. ¿Me quedaría cuánto? 300.000 soles. Ahora,
esos saldos de balance, eso se llama saldo de balance, porque es del año anterior, y ese dinero lo voy a utilizar para el posterior año, 2020. Ahora, pero hay una fuente de financiamiento que no, jóvenes, más que tú ya te haya sobrado dinero, ese dinero no lo vas a utilizar para el próximo año. Ese dinero se le conoce, o no, no se le conoce, no, ese dinero se va a revertir, se revierte. ¿Qué quiere decir revertir? Va a regresar a su destino. ¿Qué fuente de financiamiento es eso? ¿Alguien me puede decir? Este tema creo que lo tocamos, ya hablamos de este tema también, creo que no, licenciado, o no. No lo hemos tocado hasta ahora. No lo hemos tocado. Pero puede ser que se está confundiendo usted, señorita. A ver, igual dime nomás para aclararle. Eso es bueno, eso es bueno. ¿Alguien puede decir? Creo que había escuchado que PIA y Ya. luego era en PIN y cuando faltaba Dinero. Ya. Pero ese no es el caso. Ese es ya el PIA y PIN cuando se haya modificaciones presupuestales. Ahorita lo que estoy mencionando, que todos mis ingresos menos mis egresos, ingresos menos gastos, hay siempre un dinero que sobra. Es igualito, cuando nos vamos a comprar, digamos, mamá nos da 100 soles, digamos, me dice, compra esto, y hemos gastado en esto. ¿Cuánto nos sobra de vuelta? Como decir, 20 Ajá. soles, ¿cierto? Ese le devolvemos a mamá, ¿cierto? Es igualito. Ese mismo procedimiento sucede. Hay una fuente de financiamiento que regresa a su destino. Ya no tú te le quedas. Si tú te lo quedas de mamá, ese 20 soles, es porque ese suceso sucede igual en el sector público. Nadie jóvenes, ya. Ese fuente de financiamiento. ¿Qué pasó, jóvenes? ¿Quién está jugando? Ya. ¿Me escuchan, no, jóvenes? Jóvenes, ¿me escuchan? Con la manito solamente me mencionan, jóvenes. Señorita Naomi, ¿me escucha? ¿Me Sí, mencionan? profesor. Ya, me van a mencionar con la manito así con los preguntas. Ya, Sí, profesor. ya, muy Sí. bien. Ya. Ya, entonces, ¿qué está pasando? ¿Alguien no está jugando mal ha pasado hoy día? Ya, jóvenes. Entonces, jóvenes, como les digo, el fuente de financiamiento que se revierte y regresa ¿a dónde? Al mismo Ministerio de Finanzas, se le conoce, jóvenes, es el fuente de financiamiento en recursos ordinarios, es el 00. Es el único fuente de financiamiento que se revierte, que regresa. Si no has gastado, por ejemplo, 300,000 soles, se regresa automáticamente. Automáticamente. Y después les digo por qué. O les digo mejor, ya, para que no se queden con esa angustia. Porque esa fuente de financiamiento, jóvenes, pertenecen a la CUT. ¿Han escuchado la CUT? ¿Qué es la CUT? Cuenta única de tesoro, jóvenes. Esa es la cuenta única de tesoro que pertenece. Pero existe, jóvenes, tres fuentes tres rubros que pertenecen a la CUT. A ver, eso quiero dejarles de tarea, jóvenes. ¿Quién me puede decir para el día sábado cuáles son los tres rubros financieros que pertenecen a la CUT, que es a la cuenta única de tesoro? Que pertenecen a la cuenta única de tesoro, jóvenes. ¿Ya? Ya. ¿Visualizan desde diapositivas, jóvenes? Sí, ¿no? Ya. Entonces, ese es el contribuciones a fondos jóvenes. Ahora, vamos al Fondo de Compensación Municipal. Este Fondo de Compensación Municipal, jóvenes, ¿de dónde proviene ese dinero? Este dinero nos transfiere el gobierno
nacional, jóvenes. El gobierno nacional nos transfiere a nivel nacional, ¿ya? Ahora, en pequeños municipios, jóvenes, ¿cuánto es el monto mínimo que transfieren? Por ejemplo, principalmente municipios pequeños en los municipios distritales. ¿Cuánto es el monto, jóvenes? El menor que puede transferir es 8 UITs. 8 UITs. ¿Cuánto está la UIT? ¿Me puede decir alguien? 4.250. No, 4.200. tampoco. 4.300. ¿Ya quién dijo 4.300? Yo, yo Están subiendo de licenciada. 50 y aumentan de 100, creo, Es después. que cada año Sí, sube muy bien. 50 soles. Correcto. Y ya Muy no bien, sé es cuánto. verdad. El año pasado sí ha sido 4.200. Para este Entonces año que sería, estamos es 4.300 la UIT. ¿Qué es una UIT? Una unidad impositiva tributaria, jóvenes. Entonces, por ejemplo, el Municipio Distrital de Recrean Jóvenes, como es pequeño, es pequeño, solamente recibe mínimo 8 UITs. 4.300 por 8 sale 32.000 y picos. Y tantos. Entonces, jóvenes, entonces el gobierno nacional lo transfiere. Muy bien. ¿Y para qué el gobierno, y con nosotros, para qué ese dinero nos tenemos, para qué utilizamos? ¿Para qué? ¿A dónde va a ir ese dinero? ¿En qué vamos a gastar? Ah, ya. ¿En qué vamos a gastar, jóvenes? En gastos administrativos y gastos de inversión. Gastos administrativos y gastos de inversión. Cuando yo les digo gastos de inversión, jóvenes, quiere decir para obras. Va a ser obras. Siempre estoy utilizando, jóvenes, me han escuchado también decir actividades y proyectos. Actividades me refiero a gastos administrativos. Actividades, también quiero decir gastos administrativos. Ahora, cuando yo hablo, decir proyecto, estoy hablando gastos de inversión. Estoy hablando también obras. Esa es la misma palabra, o sea, son diferentes sinónimos. Cuando digo, por eso les reitero, gastos administrativos, actividades. Eso quiere decir, si digo proyecto, estoy hablando gastos de inversión y estoy hablando también obras. ¿Ya? Eso. Ah, entonces, ¿qué sucedía anteriormente, jóvenes? Anteriormente sucedía, jóvenes, de forma rápida les digo, que anteriormente el gobierno nacional le transfería a las municipalidades, gobiernos regionales y locales, y les mencionaba, yo te doy dinero esto, de digamos 100.000 soles, pero te mencionaba que tú vas a gastar el 60%, no, el 70% en gastos, en obras. El 70% en obras. Y el 30% tendrías que gastar en gastos administrativos. Cuando yo quiero decir gastos administrativos, jóvenes, estoy hablando ¿para qué? O también puedo decir, hablando contablemente ya, gastos corrientes. Eso me puede entender ahorita la señorita, ¿quién es de contabilidad? Naomi. La señorita Yesenia, administración de señorita Yesenia, mi amigo Ney, que ya está en el sector público también. Señorita Elizabeth, puede ser que no, por la carrera. Ya, cuando ya le explico igual. ¿Me entiende, señorita, gastos administrativos, señorita Elizabeth? ¿O gastos corrientes, algo así? ¿O ha tenido alguna idea? Me menciona, licenciado, no se te ha escuchado. me mencionan jóvenes cuando no me escuchan, ¿ah? Licenciado, Sí, eh, ¿me escuchan? no se te ha escuchado. Ninguna parte, Ahora creo. sí. Ahora, me van a interrumpir jóvenes Sí, cuando... licenciado, sí te Ya, escucho. ahora sí. Todos me escuchan, ¿no? Un like toditos de frente. Con la manito, con la manito. Si no, señorita Naomi, señorita Yesenia, amigo Ney. Sí, ¿no? Ya. Entonces, cuando yo les digo gastos corrientes, jóvenes, gastos administrativos, estoy hablando de para el pago del personal, para los empleados. También estoy hablando gastos, por ejemplo, de compra de útiles de escritorio. Estoy hablando también
Por ejemplo, también de actividades, por ejemplo, puede ser un fondos por encargo. También puedo utilizar ese dinero para caja chica. Ahora, caja chica es excepcional, jóvenes. Puedo utilizar con cualquier rubro, pero también puede ser con las 7. O también para viáticos. También fondos por encargo, jóvenes. Ese es el rubro 7, jóvenes. ¿Ya? Ahora. Ya, entonces, anteriormente decían eso. Pero ¿qué sucedía, jóvenes? Que anteriormente no les abastecía ese dinero. No era suficiente. Para el gasto administrativo, para el pago personal, más que nada se va al rubro 7. Por eso, principalmente, jóvenes, el dinero del fuente de financiamiento va para los gastos administrativos en el pago del personal. Por ejemplo, los que están en CAS, los que están en locador, los que están, por ejemplo, también puedo pagar la planilla, las planillas, o por gastos en bienes, en gastos de servicios, de terceros, en eso va, jóvenes. Ahora, entonces, ¿qué se llama? Entonces, ya, no te alcanza dinero 30% para tus gastos administrativos, muy bien. Cambiaron, 60-40, 60 para obras, 40 para gastos administrativos. ¿Y qué se? Tampoco no resultaba. Entonces, ¿qué decretaron? Entonces, el municipio que forme su propia directiva que establezca cuánto porcentaje debe ir. O si no, que lo distribuyan adecuadamente en gastos administrativos de acuerdo. Actualmente, jóvenes, casi puedo decir que en la mayoría de municipios el rubro 7 lo utilizan para gastos administrativos, digamos un 70% en gastos administrativos, para el pago del personal, 70%, y el 30%, 20% jóvenes en gastos de inversión. De esa manera. O sea, ya es de forma opcional, ya no hay normativo que dice, eso tienes que gastar y esto tienes que gastar en otro, ¿ya? Ahora, en impuestos municipales, ahí está. También conocido, jóvenes, le van a decir la OIM. OIM. ¿Qué son la OIM? Son otros impuestos municipales, lo dicen así. Y lo no conocen como rubro 8. Ahora, ¿qué están ahí? ¿De dónde estos jóvenes también recauda el propio municipio? Pero por obligación del ciudadano. Estas son obligaciones del ciudadano que tiene que ir a contribuir ese impuesto. Ese impuesto. Profesor, un ejemplo te hago, profe. A ver, amigo Ney. Si la municipalidad, por ejemplo, en el terminal tiene su hospedaje, ya su hospedaje, y ahí, por ejemplo, los pobladores o las personas mismas se alojan ahí y tienen que pagar, ¿cómo se llama? Un impuesto sobre el alojamiento, sobre el servicio del hospedaje, y eso directamente se paga No. al municipio. Claro, sí Entonces, entra esos por el fondos, municipio, pero no se estaría pagando un impuesto. no, Eso que tú me estás diciendo, eso sí, correcto, te doy un ejemplo, ¿para qué? Para el rubro 9. Son recursos propios del municipio, o sea, digamos, el municipio tiene su propio, hasta puede ser su propio cuartos, digamos, donde pueden llegar a turistas, así, sus viviendas, como si fuera un hotel. Ya, construye, ¿no? Entonces, la persona que se va a alojar ahí paga, ¿no? Entonces, ahí dónde va a pagar al municipio, pero ya son recursos propios del municipio. No está pagando todo el impuesto municipal, como dice, impuestos, todo que se refiere a impuestos. Si tú me has dicho, Ney, pero está bien, muy bien, es interesante. los autovalúos, los impuestos Exacto, autovalúos. sí, su autovalú, el impuesto predial. El impuesto predial, jóvenes, es o también el autovalú. Claro, directamente pagan. Correcto, sí. Correcto. Ya, pero muy bien ejemplo. Si alguien me decía alquiler, ya. Alquiler. Pero estaría son por gastos propios, municipio. Pero si impuesto predial paga por el autovalú de esa vivienda, estaría entrando al rubro 8. Y todos pagamos, jóvenes, impuesto autovalú. El impuesto autovalú, ¿cómo se paga, jóvenes? ¿Anual, mensual, diario, semanal?
¿Alguien me puede decir? Apuntos, jóvenes, estoy anotando. Anual. Anual y mensual. ¿No puede ser? Creo que se genera mensual, pero ya el pago lo realizan anualmente. Sí, es cierto. La mayoría pagan anual. Pero sí lo pueden hacer jóvenes mensualmente. Anual o mensual se paga mutuamente. Cualquiera de los dos. ¿Ya? Por ejemplo, está el impuesto patrimonio vehicular. El impuesto a las apuestas, impuestos a los juegos, impuestos también a las tragamonedas. Esas tragamonedas que anteriormente jugábamos cuando éramos muy pequeños. Tiempo que tenía yo. 5 años, sí, con sus 10 céntimos. Ya, entonces pagan también. Esos impuestos, por ejemplo, de los casinos, así, ellos también pagan un impuesto. Impuesto, por ejemplo, a los espectáculos públicos no deportivos. Ejemplo de acá de Huancayo, de la feria de Yauris. Se paga un impuesto. ¿Ya? A eso bajo. Y también el impuesto a la alcabala. Y mayormente el municipio recauda dinero por este motivo. El impuesto predial y el impuesto a la alcabala. Primordialmente. Primordial. Los dos. ¿Ya? Por esto dinero, entonces uno va por sus impuestos, su impuesto predial, todo lu. Ya está, entra ese dinero acá. Te impuesto a la alcabala, entra ese dinero acá. Por ejemplo, las apuestas, a los casinos, también ingresa dinero acá. Ahora les pregunto, jóvenes, ya que saben esto. El impuesto municipal que recauda también el municipio y también, ¿qué otro rubro recauda el municipio? ¿Quién me dice? Expliqué también ya. ¿Qué rubro? El 9, creo. El 9, ya, muy bien. Ya. Actualmente, jóvenes, en esta situación de emergencia que nos encontramos, ¿está recaudando el municipio? No. Por el momento no, profe, porque se han suspendido todas las actividades. Claro, ya, muy bien. Ni un municipio está recaudando. Entonces, jóvenes, como no está recaudando el municipio, ¿qué está sucediendo? Ha emitido el Ministerio de Finanzas un decreto. Justo en la anterior clase mencioné un decreto. ¿Qué decreto era? El decreto, De urgencia. ya, un decreto de urgencia es, pero ¿qué decreto es? La 047-2020. Decreto de urgencia 047-2020-E/EF. Ese es el decreto que ha Ministerio de Finanzas. Ya, pero ya posterior voy a decir en qué consiste y vamos a hacer un ejemplo cómo. Y eso vamos a hacer. Ya, jóvenes, la 8. Ahora, la 18, para terminar. ¿Este dinero de dónde proviene este dinero? También proviene del gobierno nacional. Transfiere a los municipios. Muy bien. Pero, ¿de dónde recauda el gobierno nacional? ¿De dónde proviene este dinero? Como propio nombre dice, regalías mineras, la renta de aduanas. También, ¿de dónde proviene? El canon hidroenergético. Las hidroeléctricas. Por eso, ¿por qué? A ver, ¿por qué jóvenes, por ejemplo, si uno compara jóvenes cuando les enseña a ver donaciones y transferencias y dentro ya de una vez también? A ver, quisiera que hagan eso, jóvenes. Yo también he hecho eso al inicio, cuando era así también. Hice ese análisis. ¿Qué estudia, no? ¿Por qué, digamos, un municipio lejano, por ejemplo, nos vamos a Andaimarca? Andaimarca nos vamos, Huancavelica. Está por los cerros, todas las trochas ya. Y por ahí una zona hidroeléctrica. Jóvenes, va a terminar nuevamente, van a ingresar por favor nuevamente, ¿ya? ¿Por qué jóvenes, por qué esos municipios reciben tanto dinero a comparación, por ejemplo, con, digamos, la municipalidad distrital de Sicaya? Por su canon, profe. No. Claro, por su cana. ¿Qué tal? Canon. Pues, ¿qué tal Sicaya tenía su hidroeléctrica? Chévere, ¿no? Tremendo. También Su lo plata pagaron. tendría, su transferencia serían fuertes. Por Ese, eso. por único, es el canon es por región, pero no, profe. Por distrito, región, puede ser distrito, Cubre. región, cualquier gobierno local, donde se encuentre. ¿De acuerdo? Donde te encuentres el municipio, te recauda muy bien ese municipio, recauda muy bien. ¿Por qué por ejemplo,
En la selva, canon forestal. ¿Perciben dinero? La parte, zona de selva, recibe bien. Uxapampa, Río Negro, transfieren dinero en esos canon, reciben por canon forestal. Pero sí percibimos todos los municipios canon forestal, canon hidroenergético, regalías mineras, rentas mineras, perciben, nos transfieren. Ya, recibimos el dinero del gobierno nacional. ¿En qué utilizamos ese dinero? ¿Para qué? Específicamente, jóvenes, este dinero del rubro 18 vamos a utilizar para obras, correcto. Muy bien, amigo Ney. Para obras. Para obras. Van a utilizar ese dinero para obras, jóvenes. En rubro 18. ¿Ya? Y con eso terminamos con todas nuestras fuentes de financiamiento y rubros. ¿Ya, jóvenes? ¿Alguna intervención hasta el momento, jóvenes? ¿Una duda? ¿Algo que no estaba comprendido? Profesor, le he escuchado un poco sobre la aclaración del CUT, creo, para el día sábado. Ah, ya. Que- ¿Quién me No, puede decir qué fuentes de financiamiento, mejor dicho, qué rubros pertenecen a la CUT, a la cuenta única de tesoro? ¿Y por qué lo llaman cuenta única de tesoro? ¿Por qué está caracterizado de esa forma, CUT? Eso no me sé el tono, ¿no? ¿Sí? ¿O quieren saber ya? Y Quiero investigar, profe. Hay que investigar. Muy bien. Esto me gusta. Señorita Elizabeth quiere que sí se le diga. Señorita Yesenia, no le escucha mucho. ¿Alguna consulta, señorita Yesenia? ¿Alguna intervención? ¿Todo está comprendido? sí. Ya, muy bien. Van a preguntar jóvenes, ¿ya? Ya. No quiero jóvenes para el corto tiempo, jóvenes. Esto apréndanse, jóvenes. La próxima clase quiero, por favor, quiero que les pregunto un rubro, una característica de un rubro, automáticamente quiero que me digan qué es, para qué, de dónde obtengo ese dinero, de dónde se obtiene. ¿Ya? Y justo ya, para darles algo más fácil, jóvenes. Ese dinero, jóvenes, que pertenece, ese rubro que pertenecen a la CUT, jóvenes, cuenta única de tesoro, justo son los números de un jugador y el otro es, ya con eso les digo, pero un rubro pertenece a un jugador, bien reconocido, pero uno de esos números son. ¿Alguien puede decirme como Memoutenia? Señorita Naomi, ¿quiere hablar? ¿Del país o del Internacional, extranjero? ¿Qué extranjero, jugador? extranjero. Una Memoutenia, yo estoy aprendiendo con una Memoutenia. Ronaldinho Cervé. Señorita Yesenia. el rubro 9, licenciado. No, no es la 9. Y todavía tiene su marca, todavía con su nombre. Amigo Ney, mayormente los varones que vemos fútbol. Ya, eso va a quedar como tarea, ya jóvenes. Ahora, proseguimos. Proceduralmente, jóvenes, vamos a ver la ley del marco de administración financiera del sector público, la ley 28112, que también, lo voy a colgar también en Chamilo ya. Vamos a ver del artículo 11 de presupuesto del Sistema Nacional de Presupuesto, que es el artículo 11, que principalmente en este artículo está mencionando las cinco fases o los procesos de presupuesto. ¿Y cuáles son, jóvenes? La programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación.
Aprobación, jóvenes, nos quiere decir, programación, perdón, en la parte de programación presupuestal, ¿a qué se refiere? Se refiere a programar, a evaluar de forma macroeconómicamente y microeconómicamente en el gobierno nacional. De cuánto puede recaudar, de cuánto puede estimar esos ingresos que puede tener macroeconómicamente y microeconómicamente. En la parte de formulación, siempre se va a enfocar en formular el presupuesto a resultados, en sus resultados de proyectos de inversión. Ahora, en la fase de aprobación se va a referir principalmente a aprobar ¿cuál? El presupuesto, gracias a la programación y formulación. Entonces, ya pueden aprobar ¿qué cosa? Van a aprobar el PIA, el presupuesto institucional de apertura. Y lo van a ejecutar. ¿Alguien quería hablar? Ya. Ejecución. ¿Y ejecución a qué se refiere? A lo que tú has aprobado tu presupuesto, ahora vas a ejecutar. Vas a realizar. Mano a la obra. Correcto. Principalmente vamos a ejecutar. ¿Y qué fases en ejecución va a haber? La fase del compromiso, la fase del devengado, la fase del girado. Claro. Y eso lo vamos a ver. Pagado. Correcto, pagado. Y también hay el rendido. En ejecución son 5 fases. 5 fases, que están las fases de gasto. Y vamos a evaluarlo. ¿Y quién lo va a evaluar esos jóvenes? ¿Qué dirección va a ser? La Dirección General de Presupuesto Público. Lo van a evaluar. ¿Ya? Eso principalmente en el artículo 11. En el artículo 14, en el presupuesto del sector público, nos dice que esto se va a ser aprobado de forma anual. ¿Y por quién has aprobado, jóvenes? Por el Congreso, ¿cierto? Por el Congreso. ¿Pero este año, el año del año 2019 ha sido aprobado por el Congreso? ¿Quién me dice? En la anterior clase también lo vimos. ¿Ha sido aprobado por el Congreso? El PIA para el año actual ha sido aprobado por el Congreso? No, ¿sí o no? Esto viene de como en el año pasado no había Congreso, entonces ha sido aprobado mediante ya no una ley, sino con un decreto. Un decreto de urgencia. ¿Qué número de ley? Es la 014. Decreto de urgencia 014. ¿Y qué nos menciona? Que ese de enero va a comenzar del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿Ya? En el artículo 15 nos va a mencionar de los ingresos del sector público. ¿Por qué motivos va a tener recaudaciones y transferencias en el sector público? Y en el artículo 16 de gasto público. Vamos a tener gastos corrientes, gastos de capital, servicios de deuda, por ejemplo, si tenemos un préstamo financiero del dicho sector, un municipio provincial, regional o distrital, en eso. Y acá está el PIA, que ha sido aprobado con un decreto de urgencia. ¿Qué número? 014-2019, para el año 2020. ¿Y cuánto, mira, jóvenes, cuánto está presupuestado para todo este año? Número grande, ¿cierto? Entonces, ha sido aprobado nuestro presupuesto con un decreto de urgencia. Número 14-2019. Ahora. ¿Y cuál es la ley general del presupuesto? La ley general del Sistema Nacional de Presupuesto es la 28411. Tanto nos menciona el artículo 22 como el artículo 22, la aprobación del presupuesto que va a haber del Congreso, del presupuesto institucional, que se va a programar de forma funcional en genérica de gastos y por fuentes de financiamiento, jóvenes. Van a especificar. Y como también en el artículo 23, la aprobación y presentación de los presupuestos institucionales de apertura.
que nos menciona el artículo 23, desde cuándo y cuándo finaliza. Aquí vamos, jóvenes. Y con esto ya terminamos. Y jóvenes, lo vamos a hacer de una forma didáctica en esta forma de las modificaciones presupuestales. Ya adentramos ahorita ¿en dónde entraríamos, jóvenes? Si estoy hablando de modificaciones presupuestales. ¿Quién me puede decir? Si estamos hablando de modificaciones presupuestales, ¿a qué nos estaríamos refiriendo ya? ¿Me escuchan, jóvenes? Ya, muy bien, todos me escuchan, ¿no? Entonces, jóvenes, estaremos hablando de modificaciones presupuestales. Estaríamos hablando del presupuesto institucional de apertura. Y como les mencioné, jóvenes, yo puedo hacer varias modificaciones durante todo el año. No hay algo opcional que me diga, tú puedes hacer solamente gobierno nacional o local o distrital, solamente puedes hacer 10 modificaciones o 20. No te pone un límite. ¿Correcto, jóvenes? Profesor, Sí, amigo Ney. modificaciones presupuestarias no puede ser como una ampliación del presupuesto. Un ejemplo, Sí, correcto. Las ampliaciones del presupuesto. También puede ser, amplío mi presupuesto o también puedo reducir mi presupuesto. En esa ampliación de presupuesto tenemos hablando de créditos presupuestales. Créditos presupuestales. Y el otro, podemos también recibir anulaciones de crédito. De anulaciones de crédito. O sea, ¿a qué me refiero? Es que nosotros podemos percibir dinero o también nos pueden disminuir. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, ¿cuántas modificaciones presupuestales existen? Existen 4 modificaciones presupuestales, jóvenes. 4 modificaciones presupuestales. Y ahora, profesor, y ahora sí vamos a entrar, jóvenes. Profesor, estas modificaciones presupuestales, ¿dónde lo realizo? Correcto, lo vamos a realizar en el SIAF. Lo vamos a realizar en el SIAF. Ahora, ¿quién me puede decir, jóvenes? Ahora no. Actualmente, jóvenes, el presupuesto, realizar las modificaciones, anteriormente se hacía en el SIAF cliente. En el SIAF cliente. Ahora actual se hace en el SIAF web. Aquí, cuando les mencioné SIAF cliente, ¿a qué se está refiriendo? El SIAF cliente. ¿A qué se estaría refiriendo? ¿Dónde o qué me estoy refiriendo? Les dije justo de 3 SIAF. SIAF visual, SIAF cliente y SIAF web. Pero es uno solo, pero se disgrega en 3. SIAF cliente, SIAF web y SIAF visual. Principalmente, jóvenes, estos anteriormente se mencionaban y lo reitero, se utilizaban en el SIAF cliente. Ahora ya no, se hacen en el SIAF web. Estas modificaciones presupuestales. ¿Y cuál existe? 4 modificaciones presupuestales. 4 modificaciones. Ahora, esto lo puede hacer en cualquier solamente es tener un internet nada más para realizar esto. Y lo van a visualizar de qué manera. Y como yo dentro al SIAF web. Es de esta manera, jóvenes. Acá yo me dirijo y lo pongo SIAF operaciones en línea. SIAF operaciones en línea es yo para realizar las modificaciones presupuestales.
Ingreso aquí, jóvenes, y dentro a este portal. SIAP Operaciones en línea MEF. ¿Están visualizando, no, jóvenes? Me dicen, no va a ser que... ¿Cierto, no, jóvenes? Me hacen con la manito, jóvenes, ¿no? Ya. Acá, jóvenes, me pide el usuario y mi contraseña. Por lo cual, esto no van a poder ustedes ingresar. ¿Por qué? Porque esto ya tiene cada gobierno local o distrital o regional, le crean su propio código. ¿Y quién les da eso? ¿Quién les autoriza todo esto? El Ministerio de Economía y Finanzas. Ajá. Correcto. Como nos menciona también, el soporte técnico, que es el CONECTAMEF. Ya, jóvenes. Ahora, como yo hago también hago la parte presupuestal, área de presupuesto, tengo mi propio usuario. Es RU4198 y mi contraseña es eso. No se puede ver. Y se copia el CAPTCHA EHF. Es esto. Y entonces ingreso. Entonces, si uno está trabajando en el sector presupuesto, allá. Yo para hacer una modificación presupuestal dentro, ¿a dónde? A modificar al SIAF Operaciones en línea. ¿De acuerdo? Y se habilita estas tres opciones: registro, consulta, como también los reports. O sea, los registros donde voy a registrar yo, donde voy a hacer los procedimientos. Consultas y los reportes que yo obtengo de haber realizado esos registros. Como también acá hay el presupuesto, que estoy hablando de presupuesto, también está el administrador de usuarios. O sea, yo puedo acá crear mi usuario. O sea, yo tengo esa opción. Y como también está la parte de el SIAP administrativo. O sea, ya actualmente poco a poco se está todo centralizando en el SIAP web del Ministerio de Finanzas. Ya podemos decir de acá a 10 años, 15 años, el SIAP cliente ya va a desaparecer. Todo con el SIAP web se va a trabajar. Anteriormente eso no existía, jóvenes. Todas estas modificaciones se hacían en el SIAP cliente. Todo. Ahora se está centralizando el SIAP, el módulo de presupuesto acá en la web. El módulo administrativo también se está realizando acá. También que está la parte de contabilidad para hacer el cierre de mis estados financieros. También está. Ahora, yo dentro aquí, jóvenes, en registro, y acá que dice modificaciones presupuestales. Yo tengo que hacer mi nota presupuestal. Una nota presupuestal. Y acá, jóvenes, puedo ver por meses qué tipo de modificación voy a hacer. Puedo consultar también en qué estado se encuentra. Por ejemplo, si aprobó o no aprobó, buscar. Pero lo pongo estado de selección todo. Pero voy acá, jóvenes. En las modificaciones. Pues acá me dice qué tipo de modificación vas a hacer. ¿Qué modificación? Pero por eso pongo yo nuevo. Me voy a nuevo, porque voy a crear una nueva modificación presupuestal. Va a cargar, vamos a demorar un poco. Entonces, jóvenes, existe 4 modificaciones presupuestales, pero de las 4 le van a hablar así, jóvenes, también. Les va a mencionar cuando ustedes trabajan. Le van a hablar de forma con un tipo de, le van a decir el tipo de modificación. El tipo 1, el tipo 2 o el tipo 3 o el tipo 7. Les van a decir así. No te va a decir el tipo 1. No te va a decir su nombre completo. El tipo 2 tampoco, el tipo 3 ni el tipo 7. Te va a decir solamente por tipos. De esa manera. Como menciona acá, tipo de modificación. Por eso te menciona tipo 1,
¿Por qué? Porque está con número 1, tipo 2, tipo 3, también tipo 7. Retribuciones a fuentes no se utiliza, jóvenes. Los más comunes son el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3 y el tipo 7. Son los más comunes. Pero lo que sí diario se está viendo son estos 3 tipos. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Muy difícil que existe este tipo 7 y el tipo 6. Muy difícil. Muy difícil. Pero estos 3 sí se maneja casi todo mejor dicho, casi todo el año. ¿Ya? Y les voy a dar a conocer a qué se refiere el tipo 1, tipo 2, tipo 3 y el tipo 7. ¿Ya? Vamos. En tipo 1, transferencias de partidas. Y acá con esto nos quedamos, jóvenes, con este tipo 1. ¿Por qué les digo jóvenes? Si yo les digo ahorita el concepto y solamente la parte teórica, ¿no? Lo que yo quiero hacerles con ejemplo, para que ustedes me puedan comprender. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿O quieren solamente todo teórico ahorita? Lo hacemos, hablo con ejemplo, todo este tipo 1, ¿ya? Para que me puedan comprender. Ya. El tipo 1, jóvenes, ¿a qué se refiere? Y con esto ya finalizamos también, jóvenes. El tipo 1 se refiere a transferencias de partidas entre pliegos. De municipalidades. Correcto, entre municipalidades. Pero como también del Estado a municipalidades, al gobierno regional o gobierno local. ¿A qué me refiero, jóvenes? ¿Qué nos quiere decir transferencia de partidas? O sea, nos quiere decir un ejemplo. Como vamos a hacer un ejemplo de su compañero que les dije. De gobierno local a gobierno local o de gobierno regional a gobierno local. O de municipalidad distrital a otra municipalidad distrital. O si no, de una municipalidad provincial a una municipalidad distrital. O si no, también de gobierno nacional a cualquiera de los municipalidades regionales o locales. ¿Qué sucede? ¿Cómo sucede esto, jóvenes? Digamos un ejemplo. El municipal distrital de Huancayo y el municipal distrital de Sicay. El municipal distrital de Sicay, digamos, solicita pedir o quiere realizar un saneamiento. O sea, realizar un saneamiento de la, digamos, se llama de la cuadra 10, de la cual quiere hacer, correcto, por lo cual quiere hacer de las 10 cuadras, correcto, 10 cuadras. Entonces, ¿qué hace el gobierno distrital de Sicaya? Solicita que a ver si le puede transferir un cierto monto del gobierno del distrito del provincial de Huancayo. Solicita. Y ya no, mediante un acuerdo entre las dos municipalidades, entonces el gobierno, la municipalidad provincial le da un cierto monto para que pueda ejecutar ese proyecto o esa obra. Ah, ya. Entonces, está ahorita recibiendo dinero la municipalidad distrital de Sicaya, está recibiendo. Ah, ya. Y entonces, como está recibiendo dinero, ¿con qué estarían reconociendo? ¿Con qué tipo de modificación? Con el tipo 1. El tipo 1, transferencia. Le están transfiriendo dinero a dicho municipio. Ahora, no se equivoquen, jóvenes, no quiero que se equivoquen con esto. Que cuando yo les digo transferencia, por ejemplo, el rubro 7, yo les dije que hay 3 rubros que transfiere el gobierno nacional, ¿cierto? ¿Cuáles son esos 3 rubros financieros que transfieren de gobierno nacional a las municipalidades? Es el rubro 7, el rubro 18 y también la 13, donaciones y transferencias, y la 00, recursos ordinarios. Son esos rubros financieros que transfiere el gobierno nacional. La 7, la 18, la 13 y la 00. Y yo les digo, va a transferir el gobierno nacional. Ah, ya, profesor, entonces, cada mes, como nos va a transferir por estos rubros, ¿hacemos este tipo de modificación? No, jóvenes, no. Esto no.
esto ya no transfiere el gobierno nacional de forma normativamente. No es necesario, no es ninguna modificación. Solamente existen modificaciones cuando son de formas casuales, que no son de mes en mes. Ahora, otro ejemplo también puede ser, que el gobierno nacional nos transfieren a los municipios. Y eso sucedió, jóvenes. Eso sucedió de acuerdo a este decreto. Y en el mismo decreto de urgencia menciona el tipo de la modificación presupuestal. Y también, como también dirá, la modificación o con qué documentos estamos recibiendo Distrito de Sicaya de la provincia de Huancayo. ¿Por qué estamos recibiendo? ¿Y cuál es la función de esa percepción de dinero? Y eso, ¿con qué documento sería? Por ejemplo, ¿con qué documento, jóvenes, sería de la Municipalidad Provincial de Huancayo para que transfiere al Municipalidad Distrital de Sicaya? Sería con un oficio. ¿Y cómo la municipalidad, o con qué documento la municipalidad aprueba esa transferencia de dar dinero a Sicaya? ¿Con qué documento? ¿Alguien me puede decir? Y les mencioné. ¿Y quién lo aprueba eso? ¿Quién aprobaría? ¿Quién aprobaría? Los que estuvieran en 3 clases. Señorita Yesenia. Sesión de consejo también, profesor. Correcto. Señorita Naomi, ¿no? ¿Quién respondió eso? Sí. Ya, muy bien. Con sesión de consejo. Y él lo aprueba mediante, me decía, Raúl, el regidor, el regidor, el alcalde y más el personal con su gerente con la gerencia de presupuesto, con el gerente de presupuesto. Tenemos capacidad de transferir ese dinero al distrito de Sicaya. Sí, va a mencionar, van a acordar entre ellos, ya. Como van a aprobar ellos, van a aprobar ¿con qué documento? Con una resolución. Una resolución aprobarían ellos, que van a transferir a la Municipalidad Distrital Sicaya con estos motivos para este proyecto y con este cierto monto. Van a transferir. Y entonces le van a transferir al Municipalidad de Sicaya. O si no, también puede transferir de un ministerio. Por eso yo digo, a veces el alcalde se encuentra todos los días en el municipio. Eso no debe ser. Su funcionalidad de un alcalde debe gestionar, buscar recursos, buscar financiamiento para su municipio. A veces ese dinero que nos transfiere el gobierno nacional no alcanza, no es suficiente. Entonces, tiene que ir a buscar a los ministerios. Si quieres hacer una escuela, Ministerio de Educación, un hospital, el Ministerio de Salud, o hacerlas, eso, por ejemplo, saneamiento, ya no ir a la municipalidad provincial, sino ir a un ministerio, el Ministerio de Transporte. ¿Vieron, jóvenes? Eso. Si, por ejemplo, yo consigo que me puede transferir un ministerio, ya. Yo alcalde, me voy a ese ministerio, digamos, de educación, que quieres un colegio, ya. Entonces, el Ministerio de Educación me da ese presupuesto. Pero para eso, jóvenes, tendría que ir que ¿quién? Para que sustente, por ejemplo, el alcalde quiere ir al Ministerio de Educación, pero así nomás va a ir, no de pedir nomás dinero, no. Tiene ya que ir con algo respaldado, sustentarle al tal ministerio que esto quisiera que nos dé esta transferencia, que esto vamos a gastar
con esta finalidad, con este objetivo. Entonces, ¿qué sería él? ¿Quién me puede decir? Claro, no somos ingenieros todos, pero ¿con qué? Con un expediente. Ya con un expediente deberíamos ir ya. Con un expediente y llevando nuestro expediente ya realizado, de cuánto, un expediente que nos va a especificar, ¿no? La parte de ingeniería, la parte de cuántos va a gastar en materiales, cuánto va a ser, por cuánto tiempo. O sea, principalmente un expediente va a hablar parte financiera, como la parte de los materiales que se va a utilizar y en qué periodo, quiénes van a ser los representantes, todo, o sea, de forma sustentable. Entonces así les sostendría. O sea, por varias partes puedo tener esa transferencia de un ministerio, de de una provincia, de un gobierno regional o también del gobierno nacional. O sea, no es como las transferencias que nos transfieren mensualmente. Eso no son jóvenes. Es aparte, eso ya de forma normativamente, que transfieren a los gobiernos locales de forma mensual por estos rubros que les mencionaba. ¿De acuerdo, jóvenes? Y un ejemplo, jóvenes, y que está sucediendo, jóvenes. En la actualidad, jóvenes, todos a nivel del gobierno local o regional, ha recibido varias normativas y varios decretos de urgencia, y en las cuales una de ellas, jóvenes, que empezó a partir de ahí, es el decreto de urgencia 033-2020. ¿Y qué nos dice el decreto 033-2020? ¿Quién me puede decir, jóvenes? ¿De qué trata? Hemos visto por tele, hasta la ministra de Economía y Finanzas ha mencionado ese decreto. Ese decreto. ¿Quién me puede decir, jóvenes? ¿Alguien, jóvenes? ¿Quién me puede decir? Justo lo que inició primerito. Nadie. Justo estamos escuchando actualmente ahorita los problemas que está observando la Contraloría de las... Licenciado, son medidas para reducir el impacto de la economía peruana a eso. es el decreto 047. Ahí hay uno antes que están hablando ahorita. Ahorita están, la Contraloría, muchos están... Y justo te hablaré durante la clase. El decreto 033-2020 se trata sobre justo de eso. De las canastas. De las canastas. De las canastas, jóvenes. Ahorita, a ver. ¿Dónde está? ¿Puedo ver eso? Todos son varios normativos, jóvenes, este año nos han bombardeado. ¿Lo visualizan, jóvenes? ¿El PDF? Sí, ¿no? Me hacen con la manita. No. ¿No? No, Amigo, ¿no visualiza? Senio. ¿No lo están visualizando? yo no, licenciado. Ahora. Ahora, jóvenes. ¿Lo visualizan? Sí, ¿no? Todos me dan con la manito, jóvenes, para estar seguro yo. Para seguir. Sí, ¿no? Ya.
Entonces, jóvenes, el decreto es el decreto de urgencia 033-2020, que es el decreto de urgencia que establece, dice, las medidas para reducir el impacto de la economía peruana de las disposiciones de prevención establecidas en el declaratorio de estado de emergencia nacional ante los riesgos de propagación del COVID-19. ¿Y qué nos quiere decir este decreto? Que va a transferir dinero, el Ministerio de Economía y Finanzas con esta normativa a todos los municipalidades regionales y locales. ¿Para qué? Para las canastas básica familiar. Para la canasta básica familiar. Para el normativo. Y justo en aquí, jóvenes, en el artículo 2 menciona adquisición y distribución de productos de primera necesidad de la canasta básica familiar en el marco de emergencia nacional de COVID-19. Ahora, acá nos vamos nítidamente, más jóvenes, en la parte económica. ¿Cuánto nos van a transferir? Por eso hasta salieron memes, jóvenes, ustedes vieron también, cuando los alcaldes se enteraron de esta normativa. Ponían memes de lobos, de todo. Y justo sucedió. ¿Cuántos alcaldes habrán hecho alguna malversación, alguna parte de decirle esa palabra corrupción? ¿Y cuánto transfirió, jóvenes, el Ministerio de Finanzas? Y hay que entender esta forma, jóvenes, dice. Hay que leerlo desde aquí, dice. Autorízase una transferencia, acá dice ya, autorices una transferencia de partidas. Acá está, jóvenes. Justo lo que estoy hablando. El tipo de notificación. Ah, ya. Entonces, con este decreto me están dando un tipo de notificación para el municipio. ¿Qué tipo de notificación? Tipo 1. ¿Cómo se llama ese tipo 1? Transferencia de partidas. En el año de presupuesto del sector público para el año fiscal 2020. Con cargo a los recursos de reserva de contingencia. Ah, ya. Y acá me dice, con recursos de reserva de contingencia. Del Ministerio de Economía y Finanzas, y hasta la suma de ¿cuánto? De 213 millones de soles, jóvenes. Jóvenes, acá se va a cerrar nuevamente y ingresan nuevamente para terminar esto. Entonces, jóvenes van a transferir esta cierta cantidad, pero a nivel, dice, a favor de diversos gobiernos locales. Diversos locales. Para financiar, dice, la implementación de lo dispuesto en el numeral 2.1. Ahora, nos dice acá, hay que entender, de la a la. ¿Qué nos quiere decir? ¿Quién nos está transfiriendo y a quién va a llegar? A la, dice. Por eso, de la, dice. Del gobierno central. ¿A quién? Al Ministerio de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Administración General, dice, con este tipo de categoría presupuestaria mencionan ellos, con estos códigos, y con qué actividad, con este número de código. Administración de presupuesto del sector público. Y acá nos dice, jóvenes, con qué recursos nos están transfiriendo ellos, el Ministerio de Finanzas, con qué tipo de rubro. ¿Con qué rubro es? Recursos ordinarios. Y ahora nosotros nos están transfiriendo. Y nos dice, ellos nos mencionan, tu municipio vas a crear, dice. Vas a crear una nueva meta. Correcto. Yo sé, gobierno nacional, yo soy gobierno nacional, yo sé que ustedes tienen sus metas, pero no tienes una meta para este estado de emergencia que nos encontramos, dice. Allá. Por lo cual, tú estás obligado a crear esa meta para cumplirlo. Porque el gobierno local, los gobiernos regionales, tiene que regirse a metas, como vimos en plan bicentenario. ¿Se acuerdan, jóvenes, en ese video? Tiene que regirse a metas. Entonces, el gobierno local tiene metas. Ahora, tiene metas 10, 20, 25, hasta a veces 80 metas. Y cada meta tiene su función. Ah, ya. Entonces te dice, tu gobierno local tienes que crear con estos códigos tu meta. Y todavía te dice, ese dinero que te doy, tú tienes que ingresar o tienes que utilizar con este rubro. Yo estoy dándote ese dinero, pero ese dinero va a estar con este rubro, dice. Con este rubro. ¿Con qué rubro? Recursos ordinarios. ¿Y qué número es? La 00. Y todavía te dice, y todavía tienes que estar con este clasificador.
Y vamos a hablar de clasificadores de gastos. Con esta descripción, ¿de qué dice? Clasificador de qué? De bienes y servicios. Ah, ya. Pero no es que te va a dar 213.650.000 soles para tu gobierno local, sino a nivel todo el gobierno local. Y nos da anexos. Y nos da los anexos. ¿Qué municipalidad? ¿Cuánto va a recibir? Por ejemplo, aquí está su anexo. ¿Lo pueden visualizar? Acá está su anexo. Por ejemplo, dice, con el código de entidad 120427, Departamento Junín, provincia Jauja, la entidad municipal de Distrito de Recreación percibirá una transferencia de ¿cuánto? De 50.000 soles jóvenes. O sea, la municipalidad de Distrito de Recreación, en lo que yo estoy trabajando, ha percibido 50.000 soles para sus canastas básicas familiares. Ya te da establecido, ¿ve, jóvenes? Entonces yo tengo que crear en CIAF Operaciones en Línea, donde sí se ve el portal, ahí tengo que crear la meta y tengo que dar este tipo de modificación. ¿Ya, jóvenes? Por lo cual, jóvenes, de esa manera, igualito debería ser cuando un gobierno, por ejemplo, un ministerio, el Ministerio de Vivienda, cuando lo transfiere, ya va, el Ministerio de Vivienda nos va a dar seguramente su normativa o con una directiva de ellos que están transfiriendo ese dinero. Como también tuvimos transferencia de qué? Con este decreto 047. Justo de su compañera que estaba mencionando, medidas extraordinarias para reducir el impacto de medidas de aislamiento social obligatorio institucional fiscal de los gobiernos locales y garantizar, dice, la continuidad del servicio para atender la emergencia sanitaria y otras medidas. Este es por otro concepto nos están transfiriendo. Y justo también nos dice acá, ¿y para qué dinero? ¿Por qué te transfiere el gobierno nacional? A ti. Para gastos operativos esenciales. ¿De qué? Para gastos de planillas de personal activo, o también los pensionistas, también gasto operativo vinculado a la prestación de servicios públicos. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué dice? Como de seguridad ciudadana, o también saneamiento rural, o atención de emergencias y reducción de vulnerabilidad y gestión de residuos sólidos. Para eso ya nos dice, si tú tienes estas metas, tu municipio, ya, tú solamente tienes que incorporar ese dinero. Si no lo tienes, crea esa meta. Pero ya no nos da la meta ya. No nos dice, crea de esta manera. O sea, tú tienes que incorporar en tus metas. Pero como todo casi gobierno local o regional tiene ya una meta de una meta de gastos administrativos, tiene una meta de seguridad ciudadana o una meta de saneamiento rural o de residuos sólidos. Entonces dice, del gobierno central, ¿a quiénes? A los gobiernos locales. A los gobiernos locales. Gobiernos locales. Y te dice rubro, tú tienes que ingresar ese dinero, tienes que incorporar ese dinero ¿a quién? A recursos ordinarios. Vieron, jóvenes, recursos ordinarios. Ahora, por ejemplo, en este municipio le han transferido, de acuerdo al decreto 047, a la municipalidad de Distrito de Recreación, 50.400. Y por ejemplo, la municipalidad de Distrito de Recreación ha incorporado su dinero en planilla, ha incorporado en seguridad ciudadana y en residuos sólidos. Vieron, jóvenes, de esa manera lo han realizado. ¿Ya? Pues bueno, jóvenes, lo hemos culminado, las modificaciones presupuestales. El sábado vamos a hacer ese tipo de modificación. Pero, ¿se ha podido comprender, jóvenes, hasta este tipo de modificación tipo 1? ¿Alguna sugerencia o no me han comprendido para nuevamente reiterarles el próximo sábado, el sábado que tenemos clases? ¿O está claro? Me menciona, jóvenes, por favor. Sí, señorita. Muy bien. Señorita Yesenia, ya.
Correcto, jóvenes. Ya, más bien muchísimas gracias por su atención, jóvenes, y que tengan un gran día hasta el día sábado. Y nos volvemos a encontrar el día sábado a las 5 de la tarde por favor, puntual. Ya, jóvenes, se les agradece todo su atención y cualquier duda, jóvenes, me comunican por el chat del WhatsApp o si no, por el grupo de Chamilo que estamos utilizando. Ya, jóvenes.